predicación que más que nada es la visión de la iglesia. Es un tema de la visión de la iglesia que está, yo creo que muy acorde con lo que va a pasar en este tiempo, porque vamos a tener que ver esta visión y seguirla. Hay cosas que ustedes se van a dar cuenta aquí en esta predicación, en la visión, de lo que tenemos que hacer, de lo que nos toca hacer a los que nos quedamos. Dios es sabio. Exactamente el tiempo de esto, que es la conformación de grupos, de la visión, nos toca hoy. Yo la he venido dando por alguna u otra razón, la he subido al YouTube y se ha venido dando la visión. Ahora me dice el pastor, por indicación, me dice, dala en la iglesia. Y la otra vez di una parte que se llama Dios camina con nosotros. Y ahora es la conformación de grupos. Y entonces aquí, ahora vamos a conformar un nuevo grupo aquí en la iglesia. Y no nuevo por cuestión de que los que estamos nos quedamos como pilar, y los que Dios vaya a añadir vendrán después. Pero en la conformación de los grupos, conforme a la visión, implica que nosotros observemos bastante responsabilidad. Creo que la responsabilidad más grande es nuestro propio ser y nuestra santidad y nuestra consagración. Poner a Dios sobre todas las cosas y esto. Pero vamos a ver aquí en 1 Crónicas 23 dice la palabra de Dios, la distribución y deberes de los levitas. La visión trae varios textos salteados para que no lo tomemos así, es muy largo. Dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, ese es hasta el 2, vamos al 4, de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Hermano, yo aquí veo en esto que David pues ya le iba a pasar el reinado a Salomón. Junto a los principales, David los repartió, les dijo cómo, pero ya el que venía a reinar era Salomón. Me llama mucho la atención porque aquí dice que puso jueces y gobernadores. Aquí nosotros entendemos que los pastores tienen una responsabilidad de juicio sobre las cosas que van pasando. Es como la autoridad, es como el que puede decir esto está bien, por la unción y la inspiración de Dios, cuando uno se consagra a Dios. De alguna manera no es un gobierno total, pero sí es parte de la autoridad delegada por Dios para conducir personas hacia la vida eterna. Nada fácil. Y ahora comprendo a mis pastores. Uno piensa que el pastor pues, es el que manda, es el que tiene privilegios. No, pues tiene una responsabilidad enorme de conducción de personas hacia la vida eterna. Entonces aquí veo yo que además dice 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y aquí, hermano, te quiero decir que las personas que alabamos a Dios y los instrumentos tienen que estar consagrados. Y pienso por eso también que los lugares donde se predica la palabra de Dios y los instrumentos no pueden salir sonidos de aquí que tengan que ver con alabar al demonio, con música y cantos que tengan mensajes subliminales que indiquen a los jóvenes malos comportamientos. Los instrumentos y las personas que alabamos y las personas que van a alabar aquí, el grupo que se va a conformar por fe, yo ya veo aquí un grupo grande. Amén. Tendrán que ser
consagrados a Dios. Personas que canten. No puede cualquier persona venir y subirse aquí nada más porque quiso. No. Porque yo sí entiendo ahora que las alabanzas, hermanos, son una administración hacia Dios. Nosotros ministramos a Jehová. Entonces, por ahí, el grupo que venga a ocupar la iglesia, tenemos que educarla de esta manera. No son la hora de las complacencias. No es si este canto me gustó o no me gustó, porque no es para ti. Es el canto con el que tú te unes a la persona que alaba a Dios y se ministra al Señor. Amén. En el mundo, pues sí, las sinfonolas clásicas, le echabas tu tostón y tu peso y tú escogías las canciones. Y hay un dicho por ahí en el mundo que dice así: el que paga los mariachis escoge las canciones. Aquí no es así. Las alabanzas de Dios no tienen nada que ver con esa cosa. A veces gente que le gusta la música es uno de los obstáculos más grandes para unirse a los grupos que tienen que ver con Dios, porque la música es algo terrible, es una atadura muy fuerte al mundo. Y aquí algunos de ustedes todavía me vieron llegar aquí. Yo no podía, no sabía nada de mi guitarra ni de mí, y aún ya queriéndome consagrar a Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil que lo suelten a uno. Entonces no puede uno andar coqueteando con el mundo y andar aquí. Acuérdense lo que le pasó a Judas. Judas anduvo con el Señor, pero se robaba el dinero. Recogía el dinero, pero se lo clavaba. ¿Qué le pasó? Traicionó a Dios, lo agarró la codicia para que la Escritura se cumpliera. No podemos ser aquí grupos seleccionados por Dios y no ser consagrados en este espacio. Entonces, esperamos que todos nosotros tengamos esa conciencia y que los que nos quedemos tengamos ese amor por Dios y esa pasión por Dios de ministrar aquí. El pastor nos ha enseñado mucho, el pastor Israel, de eso. Lo que tú ministras desde aquí va a tus ovejas. Y si tú ministras con un espíritu adúltero, si yo ando por acá de ególatra o de idólatra y luego predico, tengo adulterio, tengo cosas y me paro aquí, voy a contaminar a la gente. Y una de las mujeres que yo he escuchado más en ese sentido de alabar lo que pasa aquí en esta pequeña iglesia, pequeña manada, pequeña familia, es mi esposa. Siempre dice el pastor, y ahorita venía platicando con Mariana y con Argelia, el pastor de nuestra iglesia se consagra, ayuna por ti, se pone, ¿no? Entonces, esos son los grupos que Dios quiere aquí. Amén. Amén. En el versículo 13, que es otro de los versículos que trae la visión, dice: los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas santas, más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Para que ministrasen a Dios. La gente que canta, la gente que está haciendo, y dice que hay gente que va a ser apartada para cosas más santas. O sea, tu consagración y tu llamado comienza desde las sillas, pero Dios te va a ir apartando a cosas más santas. Quiere decir, va aquí, hay una visión que siempre se nos ha dicho: aquí no vienes a esta iglesia a ser así como una ovejita gordita porque estás come y come palabras, sino tendrás que ponerte en este lugar para servir y esperar pacientemente en Dios, y Dios nos va a dar la luz, como le ha dado la luz al pastor, para ver quién y ponerlo. Pero hermano, también hay una exhortación en la palabra de Dios a los falsos pastores y a los falsos profetas, cuando dice: por cuanto no buscaste su pecado, les endulzaste la oreja. Y entonces el pastor nos decía también en algunas predicaciones aquí
predican prosperidad, te predican que vas a ser próspero, que vas a tener mucho dinero, pero te ven en pecado y no te dicen nada porque tú eres el que diezmas bien. Entonces desde ahora yo te puedo decir que la conformación de estos grupos, hermano, tu dinero, si eres una persona pecadora, no sirve para nada porque es abominación para Dios. Dios no quiere nuestro dinero, definitivamente no quiere nuestro dinero, quiere nuestro corazón, porque el dinero y todo lo demás se va a quedar aquí. No nos vamos a ir con el dinero. Entonces por eso Dios no quiere el dinero, aunque sea uno de los dioses más poderosos que existen en este tiempo. Amén. Amén. Vamos allá al 14, al 24, 1. Dice la palabra de Dios: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Qué versículo es? 24:1. Y luego allá adelante en Segunda de Crónicas 31, en el 15, dice la palabra de Dios: y a su servicio Esteban, Edén, Miniamín, Yeshua, Samaías, Amarias, Zacanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así el mayor como el menor. Ese es el 31, versículo 15. Y el 16 dice: a los varones anotados por su linaje de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. 31 de Segunda de Crónicas. Ponga atención. Entonces, hermanos, dice que los sacerdotes tienen que dar con fidelidad a sus hermanos las porciones conforme a los grupos. Entonces aquí los sacerdotes o los pastores tenemos que dar la porción conforme a lo que el pueblo necesita. Esa porción no viene de nosotros, esa porción viene de Dios. Dios, cuando nosotros nos hincamos y le pedimos que nos dé palabra para la necesidad del pueblo, Dios nos da la palabra y nosotros damos las porciones. Amén. Conforme a. Pero acá abajo, hermano, dice: a los varones anotados por su linaje de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar sus ministerios según sus oficios y grupos. Hermano, yo te quiero decir una cosa. Dios me estuvo mostrando que en un tiempo lo que yo tengo como un oficio, que es mi profesión, la tengo que poner al servicio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Conforme a sus oficios iban a servir a la casa de Dios. Entonces, conforme a sus oficios y sus ministerios, entonces Dios te da un ministerio de acuerdo a lo que tú eres. Y yo entiendo que el oficio que yo tengo, que aquí ya Dios me quitó la cáscara sucia, que es esta parte de todo el entendimiento de los procesos humanos y mentales, a través del estudio psicológico y todas esas cosas, pues me dio la oportunidad de conocer de alguna manera la naturaleza humana. Pero cuando Dios usó al hermano para irme a traer, me decía: yo voy a aprender. Y yo digo: pues qué padre, no, yo soy aquel, como dijo Rafael, y no, hermano, yo vine a aprender aquí, y Dios me quitó toda esa cosa humana para poner ese oficio aquí al servicio de Dios. Amén. Entonces, conforme a mi ministerio, Dios, ¿por qué permitió que yo me preparara y estudiara esas cosas? Y después me trajo para servir conforme a mi ministerio y mi oficio. Gloria a Dios. Entonces habrá quien lo sepa pintar y tengamos que echarle la brocha y a ver, en fin, para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio el oficio, Dios te dio permiso de prepararte y Dios
te dio el dinero de remuneración por tu oficio, pero nada sin Él fue hecho. Amén. Entonces, cuando yo digo, es que yo en mi carrera, lo pienso 2 veces. Es que yo en mi mente privilegiada, lo pienso ya 2 veces. Sin Dios, nada puede ser hecho. Amén. Porque es don de Dios. Entonces recordemos a los de los talentos. Los talentos que te dio, ¿cómo los pones al servicio de Dios? Y entonces, este es el llamado para conformar grupos, hermano. Amén. Amén. ¿Cómo se llama Marcos 6, hermano? ¿Cuál? Marcos 6:39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Esto es Jesús en la alimentación de los 5,000. ¿Recuerdan que Dios alimentó a 5,000 personas? Sí, amén. En el 39 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Amén. Marcos, ¿qué, perdón? Marcos 6:39. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y te voy a decir una revelación que Dios me dio. Amén. En ese sentido, antes de regresar aquí, te quiero llevar allá a Primera de Reyes 18:3. Primera de Reyes 18, versículo 3. Fíjate, hermano, esta es una revelación hermosa. En el tiempo de Elías y en el tiempo de Acab, ese rey rebelde que se fue a casar con Jezabel, que fue uno de los reyes que dice que hizo peor las cosas que ninguno de los que le habían antecedido. Dice, en el 18:3 dice, Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Amén. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aleluya. ¿Sabes para qué también son los grupos? Para proteger. Para protegerte. Cuando Jezabel anda allá afuera destruyendo gente, Los profetas. y los profetas de Jehová que destruyó esa mujer, ese espíritu a través de esa mujer. Entonces, hermano, Abdías dice que era temeroso de Dios en gran manera. ¿Cómo debe de ser un pastor que guarda a las almas, a esos 50 y los sostiene con pan y agua? Yo decía, Señor, ¿qué quiere decir eso? Que te van a sostener también en ayuno. El ayuno te va a sostener. Y yo decía, ay, hermano, acaba de invitarnos a ayunar. No son cábalas ni nada de eso, es revelación de Dios. Amén. Pan y agua quiere decir escasez de alimento, pero fortaleza espiritual, por cuanto venía la amenaza del espíritu de Jezabel para matar a los profetas. Y cómo Dios usó a este hombre que era mayordomo del rey, que estaba todo chueco más que una salsa, para proteger a los profetas de Jehová. Entonces, la conformación de grupos comienza desde acá, de 50 en 50, resguardados y espiritualmente fortalecidos. Imagina 50 días a pan y agua, cualquiera se pone a llorar y se sale para que lo maten, humanamente hablando. Pero Cristo ayunó 40 días. Entonces el ayuno de esta manera espiritual, guardándose de los ataques ahorita del mundo, pues es algo que vamos a tener que hacer aquí también, en esta iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí en Marcos, donde estábamos, dice en el 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces.
y los que comieron eran 5,000 hombres. Hermanos, son 100 grupos de 50. Si haces cuentas, 5,000 hombres son 100 grupos de 50. O 50 grupos de 100. O 50 grupos de 100. Pero decían que con 50 ovejas o 50 guerreros, porque no son así como ovejas los que van a venir acá, pues es suficiente para que conozca sus nombres, cómo visitarlos. Si no, se pierden y luego ya no entiende uno ni quién es quién, si así es complejo. Entonces recordemos que lo de 50 grupos de 50 y de 50 vino desde el resguardo que hizo Abdías en la época del rey Acab. Amén. Y aquí ya Jesús los puso 150. Pero dice que eran como 5,000. 5,000 son 100 grupos de 50. O sea, tenemos que levantar 50 grupos de 50, hermano, aquí en menos en la ciudad. Si le pides a Dios 50 grupos de 50, unos 5,000 nomás. 50 grupos de 50 son 2,500. Sí, o sea, son 100 grupos de 50. Son 5,000. 50 aquí y 50 en Cancún. Amén. Sí, pero allá tienes que hacer otros tantos. Sí. Dios va a levantar unos 50 grupos allá. Amén, aleluya. Entonces, el grupo, hermano, ya para terminar, esto no es muy extenso este tema. El grupo que trajo Jesús, fíjate lo que dice al último en el 43, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000. ¿Para qué los recogieron, hermano? ¿Para qué crees tú que los recogieron? ¿Qué mensaje es ese? Y él dice, Señor, yo no entiendo, ¿para qué los quieren? ¿Para tirarlos a la basura y no tirarlos ahí? ¿Para la ecología o qué? No, esto tiene que ver con la optimización de los recursos, que no debes de ser despilfarrador, que no debes de andar gastando donde no debes gastar, que las cosas de Dios se administran justamente. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de esto. O sea, eso de que no, pues yo tengo y yo pago, y cómo le hacían la gente cuando andábamos ahí en las cantinas y esas cosas, yo pago, despilfarrando un dinero que después te lo pedía tu familia, ya no tenías dinero porque ya te lo habías gastado con los amigotes. Aleluya. ¿No? Y la familia y el hambre. Ahora nosotros como administradores de Dios debemos de ser que administradores correctamente de los bienes de Dios por bien de las ovejas, y las ovejas por bien de sus familias, de los niños. Amén. No podemos dar más que una buena administración, que eso no quiere decir que yo detenga mi dar, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y díganme si Dios no dio alegremente a 5,000 personas de comer. Amén. Con alegría Dios se gozó de que la gente se alimentara. Ahora, si yo veo el grupo que se va a conformar ahora, en este tiempo, no en el Antiguo Testamento, que ya viene más o menos diciéndonos, si ustedes leen más a fondo cuáles son las obligaciones de los levitas, cuáles son todas esas cosas, pues ahora vamos a ver que el grupo que más me impacta creado es ahí en Marcos 3:13. ¿Puedo dar la cita, hermano? Sí, hermano. Ahí en 1 Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces también esa administración de la cual habla el texto que dijo el hermano, yo pienso que también en una exhortación, no quiero ser grosero, yo nunca he pensado en ser grosero, pero la palabra es la que dice, no se enojen conmigo, Dios les ama. Dice la palabra de Dios, no le des las perlas a los puercos. Sí. Si tú administras, dice, no pongas las manos a la ligera.
No despedazas a los puercos, no sea que se volteen contra ti Dios despedaza. y te despedacen. La administración de los dones, hermano, la administración de tu amor, la administración de las cosas, debes de hacerlo también de una manera muy en comunión con Dios. ¿Cuántas personas han sido bendecidas en verdad por la iglesia, por los hijos de Dios? ¿Y cuántos se te han volteado, si te acuerdas? Muchísimo. Entonces, en la medida de nuestra fe no podemos ser incrédulos ni estar maliciando, porque la malicia no es buena. No podemos estar pensando, ay, si le doy me va. No, tú date. Pero sí, la advertencia de Dios es que tengas mucho cuidado, que ores y que pidas a Dios dirección. Y en esta iglesia Dios da dirección. Amén. Aleluya. Amén. Para que lo que hagas lo administres de manera lo mejor que se pueda. Amén. Amén. Entonces, dentro de la administración de esto, veamos ahí en Marcos 3 atrás, del 13 al 19. ¿Marcos qué, perdón? Marcos 3, del 13 al 19, y terminamos de analizar esta conformación de grupos. Dice la palabra de Dios: después Jesús, es 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hermano, texto por texto te voy a decir, Cristo jaló 12 personas que impactaron el tiempo, el mundo, y hasta hoy está dividido el tiempo de antes y después de Jesucristo. El grupo más fuerte vino a ser estos 12. Y Cristo fue uno por uno, así como el pastor fue por mí por allá. ¿Para qué? Para predicar, para enviarlos a predicar. ¿Para qué queremos un grupo aquí, hermano? Una iglesia aquí, ¿para qué? Para ir a predicar a otros, para administrar, dar los dones, dar el amor conforme a la multiforme gracia de Dios a todo aquel que necesita de ti y necesita de Dios. De la misma manera que nuestros deseos de los ojos cuando andábamos en el mundo eran todas esas cosas que brillan como oro, ahora nuestros ojos están puestos en la necesidad espiritual y en la necesidad física de los que más sufren, de los que menos tienen. Cristo, ¿a quién vino? A los más pobres. A nosotros, ¿a quién nos está mandando? A los más pobres. Yo le decía al pastor ahorita, yo acabo de tener un sueño donde soñé una camioneta con la cara de un amigo mío que es de lo más malandro que puede haber, y que estaba la camioneta llena de rejas junto con un montón de presos que venían a cada iglesia. Yo dije, Señor, ¿y ahora qué? Pues ya me puedo preparar ahí en la Merced un rato. Y ahora a lo mejor me toca otra gente mucho más elegante. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Pero por algo Dios usó mi oficio para que uno tenga la capacidad de tratar con esa gente. Dios, cuando escogió a estas personas, que dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, ¿para qué quiere Dios llamarte, hermano? Para que estés con Él, dice aquí. Los trajo para que estén con Él. Nos trajo para estar con Él y para que nos mandase a predicar. Pero nuestra predicación ya no es tanto con la palabra, sino con nuestra vida. Nosotros que venimos de ser discipulados por el pastor, debemos necesariamente de ser mejor que el pastor. Amén, aleluya. Porque el alumno que no supera al maestro quiere decir que el maestro no fue bueno. Y Dios, cuando manda a alguien, es para que tú te superes, porque la necesidad y la maldad se van multiplicando. Entonces tú, como discípulo, tienes que ser más que tu maestro, porque te va a tocar luchar contra maldades y contra potestades más fuertes. Ahorita me decía el pastor,
graba la lucha espiritual para que después, cuando ya no esté yo, pues, te toque con la iglesia. Entonces, así debe ser. No por una cuestión de ego personal, de no, yo voy a hacer más. No, es que es necesario, Dios para eso lo hace. ¿Por qué dijo Dios en Cristo, más harás tú porque yo voy al Padre? Mayores cosas que estas tú. Entonces quiere decir que el discípulo iba a ser más que el maestro. Cristo lo dijo, no lo digo yo. Dijo, esto y más harán porque yo voy al Padre. Entonces los apóstoles les tocó hacer más que el Señor, sí, pero eran 12 que tuvieron que impactar todo el mundo. Por eso nosotros somos discipulados en la doctrina apostólica, ¿no? Entonces dice el 16, el 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para eso Dios te quiere. Para eso Dios jaló ese grupo, ese es el propósito. Para que tuvieses autoridad de sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Cristo les puso ese apellido, ese apodo, hijos del trueno. Y alguien que es hijo del trueno no es alguien tibio, alguien ahí que ande, pues no. ¿Cómo suenan los truenos? Así tenemos que ser nosotros, diligentes. Y luego dice a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hermano, te va a tocar a lo mejor también meter a la iglesia a alguien que no va a ser cristiano como tú. Si esto pasó con Jesús, trayendo a Judas, que después Judas lo vendió, ¿por qué no te va a pasar a ti? Que tú de todas buenas jales a alguien, le prediques y venga aquí y luego te salga con que metiste una bomba de tiempo y te digan, a ver tú, ¿por qué no sirves? Ya nos ha pasado, lo hemos visto aquí. Pero aún así los tienes que amar, aún así tienes que estar dispuesto a pagar el precio, porque si tu Señor Jesucristo lo padeció, ni modo que nosotros como discípulos no lo padezcamos. Pero no por eso nuestro amor se tiene que acabar. Ese amor que es la liga que une a los miembros de la iglesia, amaos los unos a los otros. Amar a mi esposa como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. Entonces tenemos que empezar nosotros como pastores a amarnos como matrimonio de la manera en que Cristo quiere, para poder decirle a la iglesia y al grupo que hagan que esto, hermano, que dice aquí, para que sanes enfermedades con tus manos y eches fuera demonios. Aquí no va a haber de otra. Aleluya. Aquí estás aquí para que al rato vayas y te pelees con el demonio y venzas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No, Gloria a Dios. porque si nosotros queremos vencer, acuérdate de aquel que dijo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y luego el demonio le dijo, pues a Pablo lo conozco y a Cristo también, pero tú ¿quién eres? Y dice que le puso una revolcada que hasta desnudo lo mandó por allá. ¿No? Entonces, hermano, vas a pertenecer a un grupo y vamos a hacer que la gente pertenezca a grupos de 50 o 100 que tengan estas características. Porque el grupo más fuerte en los últimos tiempos fue este grupo que Cristo llamó. Y Cristo vive hoy. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios te llama hoy para consagrarte y hacerte buen discípulo de Jesús. Gloria a Dios. Olvidarte de ti mismo y decir, yo soy de Cristo. Amén. Y amar como Cristo amó, y vivir como Cristo vivió, y sufrir como Cristo sufrió. Esta pared, nunca me voy a olvidar una vez que el pastor decía, te están diciendo de cosas, crucifijo.
fíjate, hermano. Yo decía, ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no le puedo pegar 2 veces? Sí, es bien sabroso desquitarse. Pero sí, fíjate, hermano, desde ahí para acá, a mí me vienen sucediendo cosas que tienen que ver con eso. Con decir, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Pero siempre no provocar pleitos. Amén. Amén. Entonces, hermano, a esto es llamado. A hacer grupos dentro del grupo de Jesús, para ser consagrado a Jesús, para que tú vayas y prediques, dice el Señor, que los trajo para predicar y para sanar y para echar fuera demonios. Y la última cita, y ahora sí terminamos bien, la vamos a ver ahí mismo en Marcos 16, cuando Dios en Cristo Jesús les reclama el haber sido incrédulos. Amén. 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 ¿Es que, perdón? 16, desde el 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Siendo sus apóstoles, no creyeron que él había resucitado. Y te voy a decir algo, y eso Dios me lo ponía en la alabanza. Dios dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, porque esto fue lo que los apóstoles como que no lo creyeron. Y eso no te puede pasar a ti. Dice que les reprochó su dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Por eso la palabra está cerca de ti, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, Cristo vive. Y si Cristo vive hoy, te llama hoy de la misma manera que llamó a ese grupo de 12. Y que viene profetizándose de 50 en 50 el llamamiento a las personas que le van a servir conforme a sus dones, conforme a sus oficios, conforme a todo lo que eres tú al servicio de Dios. Para eso Dios te quiere, no parcialmente. Que tu Dios sea tu trabajo y el refugio de tus emociones negativas de toda la semana sea la iglesia. No, esto no es terapia. Esto no es terapia ni grupo de autoayuda. Esto es una iglesia y un grupo para consagrarte a Dios con todo lo que eres. ¿Por qué? Porque Dios todo nos lo ha dado. Amén. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por la visión, por este tema aparentemente tan corto, pero que nos deja, Señor, siempre la idea de que tenemos que seguir escudriñando la Escritura, porque tu palabra dice: escudriñar las Escrituras, porque ahí os parecéis que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hermanos, Dios ha dado testimonio de él, el llamamiento que hoy te da. Cierra tus ojos, piensa en Dios y piensa en el llamamiento que Dios tiene para ti. Y si todavía no lo tienes claro, pídele a Dios que Dios te llame, porque algún propósito tiene para ti. Señor, te pedimos que tú cumplas el propósito en cada una de las familias representadas en este lugar. Que levantes, Señor, un grupo fuerte de varones y mujeres de guerra. Que nos levantes y nos hagas guerreros tuyos y que impactemos esta colonia y esta ciudad y este país, dando testimonio con nuestra vida de que tú eres el Señor y de que tú vives, has resucitado y pronto vendrás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.